y una determinada actitud vital. Muchas veces nosotros, creo que entre amigos, generalmente cuando hemos estado, y sé que muchos lo han hecho, cuando por ejemplo queremos hacer algo, nos arriesgamos a hacer algo, decimos, sí, mira, hay que hacerlo con fe o esto que el otro, pues no. Es como que de alguna u otra manera expresamos esa fe, pero bueno, sin saber muchos de ellos que están en el mundo el verdadero significado de lo que es la fe. Ahora, vamos al versículo Hebreo, capítulo 11, versículo 1. A ver, en esta palabra nos da una definición bíblica de lo que es la fe. Ahora, la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que entendemos por esta palabra? Que la fe es lo que nosotros esperamos y que tenemos por convicción que va a suceder aunque todavía no haya pasado. Es decir, nuestra fe debe estar puesta por completo en el Señor. Todo lo que pidamos, todo lo que necesitemos o anhelemos, eh, tiene, que estar, eh, tiene que estar por completo puesto en el Señor. O sea, tenemos que poner nuestra confianza de corazón y pedir con fe una petición. Y si lo hacemos de esta manera, se va a cumplir. Por ejemplo, si en algún momento nos sentimos decaídos o no sé, pues nos queremos enfermar, lo único que debemos hacer es orar y pedirle al Señor con fe que nos cure y ténganlo por seguro que lo va a hacer. Miren, por ejemplo, lo que el mundo hace y no lo hace con fe es pedir y lo que quieren es recibir y luego creer. Pero en realidad no debe ser, no, o sea, no es así, esa es la manera. Uno debe, antes de primero recibir, debe creer en que va a suceder, se va a dar y luego recibir. O sea, ese es lo que verdaderamente uno por fe debe hacer. El siguiente versículo que vamos a leer es Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Este capítulo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad esta palabra creo que es hermosa porque nos invita a reflexionar de qué es lo que pasa si nosotros tenemos fe, si obramos o realizamos una petición con fe. Como dice la palabra justamente, si no tenemos fe es imposible que podamos agradar a Dios. Es decir, que si nosotros no tenemos fe, no vamos a recibir de alguna otra manera la gloria de Dios. No vamos a ser merecedores de sus milagros. Luego dice que también es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta parte, en galardonador se refiere a que nos premia o que nos recompensa. Es decir, si Dios ve que nosotros le creemos, que tenemos nuestra fe puesta en Él, nos va a premiar o nos va a conceder muchas veces los anhelos que tenemos. Muchas veces es cierto que Dios nos va a poner muchas pruebas, va a ponernos diferentes pruebas para que nosotros de alguna otra manera podamos fortalecer nuestra fe, para que pueda moldear nuestra fe. Muchas veces tal vez tenemos algún problema y, o tenemos alguna dolencia, alguna aflicción, y lo que hace Dios es simplemente ponernos pruebas para que nosotros, mediante esa fe, podamos o sea, pasar esas pruebas y lo único que va a hacer es fortalecer nuestra fe. Nuestra fe. Justamente hay un versículo, una palabra que está a ver, un momento, en Marcos 5, capítulo 5, que es el 25, versículo 25 al 34, que habla sobre la mujer y el flujo de sangre. Ese es un gran ejemplo de fe en realidad, que se los voy a leer para que puedan escuchar. ¿Puede repetir la cita, por favor? ¿Puede repetir la cita, por Sí, favor? sí. Marcos, capítulo 5, versículo del 25 al 34. Justamente esta palabra nos habla sobre la mujer y el flujo de sangre. Se los voy a leer para que puedan escuchar. Dice, pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se prostró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, en realidad, esta reflexión es hermosa para mí y la verdad es que es la primera vez que la leo así tan a detalle y es un claro ejemplo de lo que pasa si tan solo tenemos fe. Miren, justamente esta historia habla sobre una mujer que tenía 12 meses que prácticamente estaba con su menstruación. Imagínense, si una mujer tan solo con 7 días sufre, imagínense lo que son 12 meses completos y todos los días estar sufriendo. Antiguamente justo en la palabra mencionan de que si una mujer cuando estaba con su menstruación era inmunda y todo aquel que la tocara o estuviera en contacto con él también se volvió inmundo. O sea, prácticamente esta mujer durante 12 meses era inmunda, o sea, nadie podía estar en contacto con ella, ni siquiera animales o cosas, porque toda cosa que ella tocara también se volvió inmunda. O sea, Disculpa, Luis, la aclaración, 12 años, dice la Biblia, 12 años de enfermedad tenía. ¿Sí? perdón, sí, 12 años, disculpe. Sí, correcto. Sí, o sea, eran 12 años que ella estaba justamente con este mal, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces eran 12 años que ella vivía en constante aflicción, incluso como dice la palabra, ella recurrió a todos los médicos que conocía, gastó todos sus ahorros, o sea, puso de una otra manera su fe en los hombres, en tratar de alguna manera en los médicos de que la pudieran curar, pero aún así no lo lograron. O sea, imagínense, ella había hecho todo lo que estaba en sus manos para simplemente lograr curarse, pero no era ese el camino, en realidad. Entonces, justamente ella, al ya gastar todos sus ahorros, no ver de alguna otra forma un resultado, cuando vio a Jesús, lo que hizo fue, no le importó primero el dolor que tenía, porque en ese entonces, sí, justo como dice Adrián, estaba anémica porque, o sea, todos los días estaba con su menstruación, entonces todos los días era constante sangre, sangre, sangre. Entonces estaba débil de seguro, estaba muy deprimida, de hecho. Entonces tenía muchos obstáculos antes de tan solo llegar a Jesús. Uno era la multitud, otro eran las dificultades que tenía de debilidad corporal, de malestar tal vez, otro era de las críticas de las personas. Pero sin embargo a ella no le tocó, a ella no le importó en ese entonces. Y lo único que hizo fue acercarse al Señor y antes de acercarse dijo, con solo tocar su manto seré sana. Entonces, miren cómo ella, antes de tan solo acercarse al Señor, antes de ni siquiera haber tocado su manto, ella ya había declarado que tan solo tocando su manto iba a ser santa. Por eso es que cuando ella lo hizo, por fe, es que el Señor la salvó. Y justamente ahí vemos otro tema, que es que cuando Jesús pregunta a sus discípulos y a la multitud quién lo había tocado, no lo hizo con el afán de criticarla, por decirlo así, sino con el afán de dar a conocer su milagro, de saber qué es lo que ella padecía y qué es lo que él había logrado. Entonces muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros demos testimonio de los milagros que Él hace en nuestras vidas. Y justamente también otro tema es que al Señor no le importó lo que para los demás o para lo que las demás personas en ese entonces reflejaba a esa chica que era, o sea, el solo hecho de que ella le había tocado al Señor se iba a volver inmundo. Pero al Señor en ningún momento le importó eso. Por eso es que muchas veces también ahí podemos entrelazar de que
muchas veces el Señor no le va a importar los pecados que tengamos, las diversas cosas que vengan detrás de nosotros o los errores que hayamos cometido. Si tan solo tenemos esa fe, Dios nos va a hacer posible cualquier tipo de milagro. Ahora, el siguiente versículo es Mateo, capítulo 17, versículo 20. Mateo, capítulo 17, versículo 20. La palabra dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, de allá, y se pasará, y nada será imposible. Una vez más, como lo hemos leído anteriormente, Jesús nos invita a reflexionar qué es lo que pasaría si tan solo con un poco de fe, como dice su palabra, fuéramos capaces de mover, o sea, con tan solo un poco de fe, seríamos capaces de mover montañas. Ahora, imagínense si con tan solo un poco de fe podríamos hacer eso, ¿cuál es o qué es todo lo que podríamos lograr si tuviéramos nuestra fe puesta totalmente en Dios? ¿Qué no podríamos lograr? O sea, si confiáramos o sea, nuestra totalidad en Él. Como dicen también su palabra, la fe mueve naciones. La fe puede mover corazones y también la fe puede curar muchos males que las personas o personas del mundo no pueden hacer. Por eso que los invito a que justamente cuando tengan alguna dificultad, alguna aflicción, pónganlo en oración, crean en el Señor, oren con fe y estoy seguro que en minutos todo dolor, toda aflicción va a desaparecer. Si lo hacemos verdaderamente con fe. Ahora, justamente yo quería dar mi testimonio en este entonces de cómo es que la fe me cambió a mí. Justamente yo antes de conocer o llegar a los caminos del Señor, incluso a mi familia, éramos muchos, ya hasta creo que hace poco, éramos muchos de ir a los médicos. O sea, simplemente teníamos un poco de gripe, un poco de malestar o un dolor y ¡fum! Íbamos al médico. Entonces, por cosas pequeñas simplemente íbamos al médico. O sea, nuestra fe estaba puesta en cosas humanas, en cosas terrenales, en los médicos. Cosa errónea, porque nuestra fe debió en ese momento estar puesta en Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendimos cuando llegamos a los caminos del Señor? Por ejemplo, ahora es diferente. Cuando yo tengo algún tipo de malestar, algún tipo de dolencia, algún tipo de aflicción, simplemente me postro, oro al Señor, le pido que me cuide, que me cure, que me quite todo dolor y simplemente los dolores desaparecen. Igualmente mi madre. Mi mamá era antes una persona que mucho iba al médico, por cosas pequeñas igual que yo también íbamos al médico. Pero ahora incluso en dolores fuertes, en dolores que muchas veces ella no aguanta, lo primero que hace es orar toda la noche, orar, pedir que el Señor la cure, que el Señor la sane. Y el Señor muchas veces la ha curado, la ha sanado. Y justamente lo que el Señor hace, logrando muchas veces las peticiones que nosotros tenemos, es agrandar nuestra fe. Cuando nosotros de alguna otra forma vemos que el Señor cumple lo que nosotros le pedimos con fe, nuestra fe va aumentando. O sea, cada milagro, por decirlo de alguna otra forma, que Dios hace en nuestra vida, nuestra fe va creciendo un poco más. Entonces, eso es justamente lo que Jesús quiere para nosotros, que nuestra fe esté puesta totalmente en Él. Y si muchas veces tal vez nosotros pedimos al Señor alguna otra petición y vemos que tal vez el Señor no nos cumple, es porque quiere fortalecer nuestra fe. No todo lo vamos a tener así al chispazo. Simplemente Jesús quiere fortalecer nuestra fe. O tal vez ve que no lo estamos pidiendo con la suficiente fe que Él quiere. Entonces, por eso que muchas veces también no lo concede al mismo, ¿no? Y por último, hay una promesa que les quería compartir, que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 22.
Perdón, ¿Gálatas qué? Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Ya, a ver, la palabra dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Perdón, un momentito. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. En realidad, es una promesa que debemos tenerlo muy en cuenta, porque como dice su palabra, o sea, lo que nosotros, cuando nosotros pedimos con la suficiente fe y tenemos nuestra fe totalmente puesta en el Señor, lo que le pidamos, Jesús nos lo va a conceder, porque justamente, como dice anteriormente la palabra, si tuviéramos tan solo un poquito de fe, o sea, todo lo que nosotros pidamos con fe se nos va a cumplir, porque también su palabra dice que Jesús o el Señor no es deudor de nadie. Entonces, todo lo que Él nos prometa, todas las promesas que Él nos tiene, ténganlo por seguro que Jesús lo va a cumplir. Así que yo los invito a que tengan más fe, a que puedan fortalecer su fe, a que si tal vez tengan alguna aflicción en algún momento, algún malestar, algún dolor, algún tipo de estrés, algún problema familiar tal vez, o muchas cosas que nosotros podamos sufrir, simplemente pongámoslo en oración, tengamos fe en que se va a resolver y créanmelo y ténganlo por seguro que Dios les va a conceder todo lo que su corazón anhele. Y bueno, esa es la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luis, muy hermosa palabra, muy hermosa, de verdad. A ver, un ratito. Como les decía, muy hermosa. Yo sé que han atesorado la palabra bendita de Dios sobre la fe,